Bueno, en este primer ejercicio nos están preguntando en primer lugar, dice A, coloca otro colorcito aquí. Bueno, en primer lugar, lo que nos están preguntando es la porcentaje en masa, el porcentaje en masa. Ese porcentaje en masa, ¿cómo se define? La fórmula dice que es igual a los gramos de soluto dividido entre los gramos totales de la solución y eso se multiplica por 100. Significa que para poder resolver este problema necesito estos dos datos, los gramos de soluto y los gramos de solución. Entonces, veamos a ver qué datos nos dan. Una disolución de ácido sulfúrico que contiene 571.6 gramos de H2SO4. Esos son los gramos de soluto. Gramos de soluto igual 571.6 gramos. Por litro de solución, bueno, esta es la masa que hay en un volumen de solución de 1 litro, que es lo mismo que decir 1000 mililitros. Y además nos dicen que la densidad de la solución es 1.329 gramos sobre centímetro cúbico, es lo mismo que decir mililitro. Bien, esos son los tres datos que me da el ejercicio. De esos tres datos, para el inciso A, ya tengo asegurado uno, que son los gramos de soluto. Ya los tengo. Aquí está. Ya este dato lo tengo a mi favor. Me faltaría este otro dato que aparece en el denominador, o sea, los gramos de solución. ¿Qué son los gramos de solución? Pues es la masa total de la solución. Es decir, los gramos de solución es la suma, si es la masa total, entonces los gramos de soluto más los gramos del solvente. Igual, estos gramos de soluto ya los tenemos, es el mismo valor, 571.6 gramos. Entonces básicamente lo que nos falta es los gramos del solvente. Pero en este caso parece que hay una forma directa de encontrar los gramos de solución donde no es necesario sumar, sino que esta fórmula yo te la estoy escribiendo porque es la definición de gramos de solución. En algunos casos sí se utiliza. En este caso se va a utilizar, pero no para el inciso A. Esta fórmula la vamos a necesitar más adelante, probablemente en el inciso B. Para el inciso A podemos utilizar el hecho de que la densidad de cualquier material es igual a los gramos de ese material dividido entre el volumen en mililitros. En este caso, si hacemos referencia a la solución, tendríamos que la densidad de la solución es los gramos de solución entre el volumen de la solución en mililitros y entonces conozco la densidad, que es 1.329, y conozco el volumen, que es de 1000 mililitros. Entonces con esta fórmula de densidad yo puedo encontrar los gramos de la solución de una manera muy sencilla, porque el volumen este que está dividiendo pasa a multiplicar, es decir, que los gramos de solución simplemente es igual a la densidad de la solución multiplicada por el volumen de la solución en mililitros. Aquí ya lo que queda es reemplazar los valores. Entonces los gramos de la solución va a ser igual a la densidad, el valor de la densidad es 1.329
gramos sobre mililitros por el volumen, que es 1000 mililitros. Bien, aquí podemos simplificar las unidades de mililitros, por lo tanto desaparecen, y haciendo la respectiva multiplicación en una calculadora nos da que los gramos de solución es igual a 1329, que sería 1329 gramos de solución. Ahora, ¿para qué hice eso? Pues para poder utilizar esta fórmula del porcentaje en masa, que ya finalmente ahora lo que queda es simplemente reemplazar. Entonces ese porcentaje en masa es igual a los gramos de soluto. ¿Cuánto es los gramos de soluto? El ejercicio nos da 571.6 dividido entre los gramos de la solución. Ya los calculé por acá y dice que es 1329 gramos. Y la fórmula de este porcentaje en masa, esta fórmula nos dice que además tengo que multiplicar por 100. Significa que esta jugada la multiplico por 100. Entonces, ahora lo que toca es escribir la respuesta final. Porcentaje en masa igual. En una calculadora tomamos aquí 571.6 entre 1329 y eso por 100. A mí me da 43. De todas maneras lo voy a agregar dos decimales después de la coma, que en la calculadora dice que es 43.00. Él lo va a dejar así, 43.0. No me va a complicar la vida. Lo va a colocar un solo decimal. Sería 43.0 o se lee simplemente 43%. Ahora, esto lo estoy haciendo así de manera arbitraria porque realmente hay unas reglas complicadas que nos determinan a nosotros cuántos decimales utilizar. Pero no voy a explicar eso en este momento. Creo que sería irnos por otro camino. Vamos a dejarlo así. Con un solo decimal creo que queda bien. Entonces ese porcentaje en masa, que es la respuesta del inciso A o del ejercicio A, es 43%. Hay una manera didáctica de recordar la fórmula para la densidad de la siguiente manera. Algunos profes tienen digamos, juego didáctico de imaginarnos un triángulo y dividirlo de esta manera, con esa geometría. Bien, para una sola simbología vamos a ponerse los gramos de un material, la densidad y el volumen. Bueno, la densidad, que sería igual, ¿quién aparece arriba? Los gramos del material. ¿Quién aparece abajo? Volumen, listo. Otra fórmula, si lo que me preguntan son los gramos del material, puede ser una solución o cualquier sustancia, ¿qué es igual? Es igual a los otros dos términos. ¿Y cómo aparecen los otros dos términos? Aparece uno enfrente del otro. Y si está uno enfrente del otro, lo que hay ahí es una multiplicación. ¿Sí? Porque está uno al lado del otro. Densidad aparece al lado de volumen, o sea que se están multiplicando. Entonces gramos sería igual a densidad por volumen. Y una tercera opción, si me preguntaran por el volumen, bueno, yo coloco volumen igual. ¿A qué es igual? Pues a las otras dos letras como aparecen allí en el triángulo. ¿Quién aparece arriba? Los gramos del material. Entre, abajo de la G está la letra D, que es densidad. Densidad. Entonces, de esa fórmula
La fórmula que define a la densidad como gramos de un material o masa dividido en 3 volúmenes, de ahí se pueden derivar estas otras dos fórmulas. Y como te dije, algunos profes utilizan este triángulo como una especie de juego didáctico para ayudar al estudiante a recordar esos 3 casos. Bueno, volviendo al ejercicio, ahora nos están preguntando por B, ya la fracción molar. Bueno, ese es otro asunto que vamos a explicar entonces, la fracción molar. Bueno, continuando, ahora dice B, la fracción molar. Esa fracción molar del soluto es XSTO. Ese es el símbolo, fracción molar del soluto. La X significa fracción molar y STO significa soluto. ¿A qué es igual esa fracción molar? Es igual al número de moles del soluto dividido entre el número de moles totales de la solución. Número de moles totales de la solución. Significa que me toca por aparte buscar primero este y después este otro. La fórmula es similar, de hecho las puedo resumir en una sola, pero mejor las voy a escribir una para cada uno, porque en general el número de moles de un material es igual a los gramos de ese material dividido entre su peso molecular. Entonces, si estamos hablando del soluto, el número de moles del soluto va a ser igual a los gramos del soluto dividido entre el peso molecular del soluto. Bien, como aquí hay unos conceptos que son demasiado simples y no podemos dar vueltas sobre algo que es muy simple, no voy a explicarte en este momento cómo se encuentra el peso molecular. Esa tarea te la voy a dejar, o si quieres te la explico al final de la clase, pero en este momento no puedo salirme del tema porque pues sería contraproducente. En este caso lo que te voy a indicar es el valor de esta sustancia que se llama H2SO4. Como el hidrógeno pesa 1, sería lo mismo encontrar la masa atómica. No, porque la masa atómica ya está en la tabla periódica. Aquí es simplemente sumarlas. La del hidrógeno vale 1, la del azufre 32 y la del oxígeno 16. Sumando todo eso algebraicamente, considerando la repetición del 2 y del 4 en el oxígeno, para el H2SO4 da 98. Sin embargo, como te dije, si quieres al final podemos hablar sobre eso. En este momento lo que te voy a indicar es que para el H2SO4 su peso molecular vale 98 gramos sobre mol. Es el dato del H2SO4. Y como no mencionan solvente por ningún lado y yo necesito un solvente, vamos a leer nuevamente. Una disolución de ácido sulfúrico contiene tanto litro de solución, Como no menciona por ningún lado al solvente, uno supone que el solvente es agua. ¿Por qué? Porque es que acá, para las moles totales, esas moles totales, ¿cómo las obtengo? Pues moles de soluto más las moles del solvente. Las moles del soluto ya las puedo obtener como indiqué acá arriba, con esta fórmula, moles del soluto. Significa que lo que falta serían las moles del solvente. Y esas moles del solvente es una fórmula similar al soluto, solo cambia soluto por solvente, es decir, gramos de solvente dividido entre el peso molecular del solvente. Y como nosotros no vemos que dicen cuál es el solvente por ningún lado, suponemos que el solvente es agua, H2O, y resulta que el peso molecular del agua es de 18 gramos sobre mol. Entonces, empecemos con el soluto. Vamos a resolver para el soluto.
número de moles de soluto. Igual, los gramos de soluto, el ejercicio los da 571.6 gramos. Entre el peso molecular del ácido sulfúrico, que es 98 gramos sobre mol. Entonces, estas moles del soluto va a ser igual a, vamos a resolver aquí, 571.6 entre 98, eso da 5.83. 5.83 moles, porque es lo que estoy buscando, moles. O incluso aquí también se observa que los gramos se cancelan, ahí lo que queda es moles, obviamente. Y ya tengo este primer dato. Este dato que va aquí arriba ya lo tengo entonces, que es 5.83. Igual también lo voy a necesitar aquí para las moles totales. Ese dato también lo voy a necesitar acá. Significa que lo que me falta es este. Las moles del solvente es lo que falta en este momento. Entonces vamos a ir limpiando el tablerillo. Esto nos dio 5.83. Estas moles del soluto nos dio 5.83 mol. Ahora viene las moles del solvente. Bien, para eso necesito los gramos del solvente. Entonces, como te prometí ahora rato, las moles, perdón, los gramos totales de la solución, habíamos quedado que era los gramos del soluto más los gramos del solvente. Entonces, ya estos gramos de solución ya los habíamos encontrado. Ahora rato nos dio que era 1329 gramos. Nos dio en el inciso A. Entonces son 1329 es igual a los gramos del soluto, que es 571.6, más los gramos del solvente, que es lo que quiero saber para con esos gramos del solvente después buscar las moles del solvente. Te hago una pregunta. Así como se ve por simple inspección, si tienes una calculadora a la mano o si me puedes indicar cómo lo puedo hacer, si la masa total de la solución es 1329 y dentro de esos 1329 gramos hay 571.6 gramos del soluto, ¿cómo obtengo los gramos del solvente? ¿Qué tendría yo que hacer? Pues tendría que restar las gramos del soluto al total de la solución. Exactamente. Entonces aquí, por diferencia, uno deduce, y ya con la calculadora en mano, uno deduce que los gramos del solvente, con esa diferencia que tú dices, o esa resta, me da 757.4 gramos. Y esa es la masa del solvente, que en este caso es agua. ¿Por qué agua? Porque en ningún lado dice cuál es el solvente, y si no dice cuál es el solvente, suponemos que es agua. ¿Para qué utilizo esos gramos del solvente? Para encontrar las moles del solvente. Vamos a hacerlas por acá atrás para usar bien este tablerito. Las moles del solvente es igual a los gramos de solvente dividido entre el peso molecular del solvente. Ya tengo los dos datos, es simplemente hacer la división. Moles de solvente igual, los gramos de solvente los acabo de obtener, 757.4 gramos, entre el peso molecular del solvente, que es 18 gramos sobre mol. Entonces, utilizo mi calculadora
moles de solvente igual 757.4 entre 18, eso da 42.07. 42.07 moles del solvente. Y ya tengo las moles del soluto y las moles del solvente. Con eso puedo encontrar por fin las moles totales que están en el denominador de la fórmula final que voy a utilizar. Esas moles totales siguen una regla aditiva, o sea que simplemente sumar moles del soluto más moles de solvente. Entonces esas moles totales serían, las moles del soluto son 5.83, ya lo tenía por acá anotado, 5.83 más 42.07. Eso da 47.9. 47.9 moles totales. Moles totales. Y finalmente, entonces, esta fracción molar de soluto igual moles de soluto entre moles totales. Las moles de soluto ya las tengo, 5.83 mol entre la totalidad de moles es 47.9 mol, y lo resuelvo en la calculadora. Vamos a ver cuánto da eso. A mí me da 0.122 aproximadamente, porque hay un redondeo aquí. 0.122 aproximadamente. Se cancelan las unidades de mol, desaparecen, simplifican, y por lo tanto esta fracción molar queda sin unidades, no le coloco ninguna unidad, es un número así, sin unidades. Ahí queda fracción molar de soluto igual 0.122, y ahí termina el inciso B. Bien, C. En el inciso C nos están preguntando por algo que se llama molalidad. Esa molalidad, ¿a qué es igual? Es igual al número de moles de soluto entre los kilogramos del solvente. Y ya tenemos la mayor parte de la información para encontrar esa molalidad, porque precisamente estas moles de soluto ya las habíamos hecho en el inciso anterior y da 5.83 mol. Y los kilogramos del solvente se pueden encontrar muy fácilmente multiplicando, o más bien dividiendo, los gramos del solvente, los divido por un factor de conversión que es 1000, y de ese modo encuentro los kilogramos del solvente. O dicho de otra manera, cuando tú tienes una masa en gramos y la quieres convertir a kilogramos, simplemente la divides entre 1000. Entonces, con esta masa de solvente, que es 757.4, ya la teníamos por ahí, gramos, la divido entre 1000 y el resultado va a ser kilogramos, que es 0.7574 kilogramos.
Significa que ya tengo los dos datos para la molaridad. Moles de soluto, kilogramos de solvente. O sea que simplemente lo que voy a reemplazar, molaridad igual 5.83 mol sobre 0.757 kilogramos. Molaridad igual, vamos a ver cuánto está jugada. 5.83 entre... A mí me da aproximadamente 7.7. 7.7. Hay dos maneras de representar la molaridad. La más sencilla es colocar 7.7 m. La m significa molal. O, sí, eso se lee 7.7 molal. Y la otra alternativa es colocar la unidad exacta, que es el mol dividido entre el kilogramo de la división, es decir, 7.7 mol sobre kilogramo. A mí me gusta más la segunda opción porque se ve un poco más profesional, pero eso lo coloca ya usted como se lo haya indicado su docente. Bien, ese era el inciso C. Creo que salió fácil, no sé si tienes alguna pregunta. Inciso D. La molaridad. La molaridad es una M mayúscula. La molaridad del H2SO4 en esta disolución. Bueno, la molaridad, ¿cómo se define? Es simplemente el número de moles del soluto dividido entre el volumen de la solución en litros. Aquí no hay nada que hacer porque ya tengo los dos datos. El número de moles de soluto ya lo habíamos encontrado en el inciso B. Vuelve y juega, 5.83 moles. Y el volumen de la solución en litros, resulta que el mismo ejercicio la está indicando. Aquí dice que la disolución, no sé cuánto, dice por litro de solución. O sea que el volumen de esta disolución es de 1 litro exactamente. 1 litro. Así que aquí es simplemente dividir 5.83 entre 1, lo cual da 5.83. Molaridad igual 5.83 moles dividido entre 1 litro. Entonces eso da molaridad igual 5.83. Aquí también hay dos maneras de representar resultados. Yo podría colocar 5.83 M mayúscula, que se lee así, 5.83 molar. Es decir, esta es una solución 5.83 molar en ácido sulfúrico. O, como más me gusta a mí, la molaridad de la solución es de 5.83 moles por litro. 5.83 moles por litro. De esas dos maneras se puede representar. Ambas son correctas. Usted utilice la que le hayan indicado en clase. La más común de encontrar aquí, a mí me gusta más la de abajo, 5.83 mol sobre litro. Pero la más común y como más aparece en todas partes, en libros, en internet y en todas partes, aparece con la M mayúscula. Así que pues te recomiendo entonces esa o la que el profesor indique. Pero ambas están correctas. Y eso es todo con respecto a este primer ejercicio. Bueno, este otro ejercicio se refiere a un tema diferente que se llama el equilibrio químico. El equilibrio químico es un concepto asociado a reacciones que son
reversibles. ¿Cómo así? Vamos a escribir la reacción que aparece ahí. 2F2 gas más O2 gas, flecha en doble sentido, 2F2O gas, ya esta vaina está balanceada. ¿Cómo así que la reacción es reversible? Hombre, que ocurre en ambos sentidos al mismo tiempo y que es un equilibrio dinámico. ¿Qué significa eso? Que estos dos reactivos, el flúor y el oxígeno, que reciben el nombre de reactivos, ellos reaccionan entre sí y producen, que es la flecha que va en sentido hacia la derecha, ellos dos reaccionan y generan o dan lugar a la sustancia que aparece en el lado derecho, que se llama productos. En este caso hay uno solo, bueno, producto. Pero resulta que al mismo tiempo, es como un vaivén, al mismo tiempo, ese producto, si hubiesen otros, esos productos reaccionaban, y en este caso, como es un solo producto, él solo reacciona descomponiéndose y se devuelve, que es la flecha que va en sentido hacia la izquierda, y produce o da lugar de nuevo a los reactivos. Entonces es como un vaivén, es un vaivén sin final, porque esa vaina está en equilibrio. Ya, al mismo tiempo, los reactivos reaccionan y generan productos, y el producto se descompone y se vuelve a los reactivos, y ellos otra vez reaccionan y vuelven a productos, y eso es como un ciclo sin fin, a menos que la mano humana intervenga y el experto en el laboratorio realice algún cambio o retire algunas de las sustancias. Nada más así se termina ese proceso. Bien, para una reacción que está en equilibrio, como esta que está aquí dibujada ahí, uno habla de algo que se llama la constante de equilibrio. Esa constante de equilibrio, ¿a qué es igual? Es un cociente. En el numerador van las molaridades de los productos. Aquí van las molaridades de los productos. Y en el denominador van las molaridades de los reactivos. Si hay varias sustancias, esos productos se multiplican. Si hubiese varios productos, se multiplicaban. Si hay varios reactivos, también se multiplica un valor con el otro. Y finalmente, cada uno de los valores que aparecen allí, esa molaridad, ¿cómo se indica? En este tema, la molaridad de una sustancia, vamos a colocar una sustancia, por ejemplo, la molaridad de una sustancia A se escribe así. La A entre corchetes, ¿cómo se lee? Se lee molaridad de A. En este caso, en esta reacción, por ejemplo esto, la F2 entre corchetes se lee así: molaridad del F2. Entonces ya puedo colocarlo, porque además arriba hay un solo producto, así que no tengo nada que multiplicar. Entonces sería la molaridad del F2. Y abajo se multiplican las molaridades de los reactivos. Ah, bueno, yo estoy equivocado, porque el producto no es F2, el producto es F2O. Entonces sería F2O, un solo producto. Y abajo serían los reactivos. Uno de ellos es F2 y el otro reactivo es O2. Por último, a cada una de esas molaridades le debo colocar un exponente o una potencia a la que está elevado.
Y esa potencia es precisamente este numerito que aparece adelante de cada sustancia en la reacción. Significa que para el F2, esta sustancia F2, su exponente en esta fórmula de constante de equilibrio, su exponente va a ser el 2. Entonces yo coloco aquí, esto va elevado a la 2. Otra, el oxígeno, el O2, adelante no tiene nada, lo cual indica que es 1. Y el exponente, y más bien el 1 como exponente no es necesario colocarlo, o sea que yo lo puedo quitar, se sobreentiende que es 1. Esto sería así. El otro, el producto, este sí tiene un exponente porque aquí adelante tiene un 2, entonces el exponente de esto también va a ser 2. ¿Cómo se lee? Se lee, en total se lee de la siguiente manera. Que la constante de equilibrio para esta reacción en particular, esta constante de equilibrio es igual a la molaridad del F2O elevada al cuadrado dividido entre la molaridad del F2 al cuadrado por la molaridad del O2. Luego, ¿qué es lo que me están preguntando? Aquí dice, calcula la constante de equilibrio. O sea que precisamente lo que quiero encontrar es el valor de esa constante de equilibrio. Luego, para poderla hallar necesito estos tres valores. ¿Qué necesito? Necesito la molaridad del F2O una vez alcanzado el equilibrio. Necesito, a veces uno le coloca esa E para indicar que son valores en el equilibrio. Porque ojo, aquí a veces hay unos datos que son iniciales y hay unos datos que son en el equilibrio. Los datos iniciales no me sirven. Significa que este 1.5 no me va a servir. Este 1 no me va a servir. Pero fíjate que acá dice que alcanzado el equilibrio hay 0.5 mol de producto. Significa que este 0.5 sí me va a servir directamente. Este 0.5 sí me va a servir. ¿Por qué me va a servir? Porque dice que ya en el equilibrio. ¿Por qué los primeros valores no me sirven? Porque míralo como dice. Dada la ecuación, aquí dice, se colocan 1,5 mol de esta vaina y 1 mol de este otro en un recipiente de 2 litros. O sea, es las cantidades iniciales. Y esas cantidades iniciales no me sirven. Tengo que buscar, son las molaridades en el equilibrio. O sea, cuando ya ha pasado un tiempo y la reacción ya alcanzó el equilibrio. Ahí sí. Bueno, entonces los tres valores que necesito son la molaridad del F2O en equilibrio, que es el producto. Necesito la molaridad del F2 en el equilibrio y necesito la molaridad del O2 también una vez alcanzado el equilibrio. ¿Cómo resuelvo esa situación? De la siguiente manera. Por acá voy a reescribir la reacción. Dice 2F2 más O2 y esto produce una reacción reversible. Esto da 2F2O. Bien, entonces yo aquí voy a colocar las molaridades iniciales, los valores de las molaridades iniciales. No los voy a hacer paso a paso. Empecemos con la del F2, el F2. La molaridad del F2 inicial. ¿Cuál es su valor inicial? Recuerda que la molaridad es número de moles sobre volumen. Entonces para el F2 me dice que colocan 1,5 moles y el recipiente es 2 litros.
Entonces te hago esa pregunta. ¿Cuánto será la molaridad del F2, Sebastián? No lo están indicando. Mira, aquí dice que se coloca... silencia el micrófono, por favor. Aquí dice que se colocan 1,5 mol de F2 y 1 mol de oxígeno en un recipiente de 2 litros. No mencionan producto por ningún lado. Significa que al comienzo del producto no hay nada, porque la reacción no ha empezado. Entonces todavía no hay producto, entonces tú colocas 0. Entonces para el F2 la molaridad inicial es 0.75. Recuerda de dónde sale el 0.75. 1,5 moles entre 2 litros. Para el O2, 0,5. ¿De dónde sale el 0,5? 1 mol de O2 dividido entre 2, 0,5. Estas son las molaridades iniciales. Ahora vienen las molaridades en el equilibrio, que son las que me interesan. Y la que primero voy a colocar es el valor que me dan. Voy a aprovechar enseguida el valor que me dan. Es el único que me dan. Me dicen que en el equilibrio hay 0,5 moles del producto. Si hay 0,5 moles del producto y el volumen del recipiente es 2, ¿cuánto será la molaridad de ese producto, Sebastián? ¿Cuánto será la molaridad de él? X, exactamente. Bueno, resulta que esto te lo voy a explicar acá en otra página en blanco. Mira esto. Vamos a borrar toda esta jugada.